siguen sumándose las buenas noticias aquí en nuestro bosque, Joa en Jipijapa, ya que se va a desarrollar una nueva investigación con la GIZ Cooperación Alemana, UTM y Ecuadorian Hans. Vamos a conocer un poco más de qué trata este nuevo proyecto. Hola, nos encontramos aquí en Joa, en el bosque de Jipijapa, y vamos a hablar con el ingeniero Jorge, que nos va a comentar un poco más sobre el proyecto que se va a desarrollar aquí. Sí, buenos días. Este es un proyecto, proyecto de la cooperación alemana de GIZ, un proyecto de bioeconomía que busca estudiar estudiar el monitoreo el impacto, a través del monitoreo del palo santo, de cómo afecta a la biodiversidad. Entonces, para eso nosotros instalamos parcelas permanentes a través, en este caso, de transectos, utilizando tecnología electrónica, como ven aquí, tabletas, forcípulas electrónicas, distanciómetros láser, para poder tomar los datos de campo con mayor precisión, exactitud, para su análisis posterior. Algunas informaciones son dadas en tiempo real, entonces tomamos informaciones, por ejemplo, de árboles, arbustos, herbáceas, fauna, avifauna, colocamos cámaras trampa y realizamos unos avistamientos de aves. El programa trata de resolver una pregunta clave, ¿no? Básicamente es cómo ayudamos a las comunidades y a las asociaciones productivas que están dentro de las áreas protegidas a mejorar el desarrollo, mejorar su calidad de vida, pero también cómo ayudamos a otros actores claves que están también desarrollando actividades productivas que están en las zonas de amortiguamiento, ¿no? Y obviamente se está trabajando, digamos, en 4 ámbitos, ¿no? Uno es básicamente se está apoyando a las áreas protegidas a mejorar un poco la gestión de monitoreo y seguimiento que ellos mantienen. Se está ayudando también al tema de fortalecer las cadenas de valor. En este sentido estamos fortaleciendo el tema de turismo, el tema de pesca y mercultura y también el tema de palo santo. Entonces, en la búsqueda de ese valor agregado, de la cadena de valor, aparece esta actividad que se conoce como las parcelas permanentes de monitoreo. Básicamente, dentro del proceso productivo se requiere saber no solamente el rendimiento en la producción, sino también se requiere saber cuál es el impacto en la parte ambiental y en la parte productiva. Entonces, justamente ese es, digamos, de esa forma nosotros nos hemos contactado con el profesor Carlos Salas de la Universidad Técnica de Madrid, y también con Dante y con Fabricio de la empresa Ecuadorian Hand y Artesanán, y obviamente ellos nos han dado la oportunidad de un poco implementar esta nueva metodología, esa técnica, que no solamente va a permitir el único beneficiario no va a ser el artesanal, sino también va a beneficiarse el Ministerio de Ambiente, porque va a sacar métricas que permitan un poco generalizar y poder definir algunos indicadores que le permitan en función del análisis del palo santo, ¿no? Bien, mi nombre es Carlos Salas, soy profesor de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí, y bueno, hemos establecido contacto desde ya 2 años con Ecuadorian Hands y con el Artesan, y hemos estado trabajando justo en este bosque en algunas investigaciones. Al principio fueron muy generales, como para ver vegetación y todo esto, y ahora nos queremos centrar un poco en palo santo. Y hace unos 6 meses más o menos tomamos contacto con GIZ y se planteó pues la idea de empezar un proyecto justamente en palo santo, y desde ahí estamos trabajando con ellos en algunas conversaciones previas, en establecer metodologías para llevar a cabo el trabajo, y hoy pues ya todo esto se está viendo reflejado en campo, ¿no? Vamos a tener unas 2 semanas de trabajo en campo, y bueno, veremos qué sale de ahí. Podemos comprobar esta información que obtengamos ahora con mucha tecnología que tienen ellos y con la que nosotros obtuvimos los años anteriores. También sería un trabajo interesante. Los datos que se van a tomar ahora en esta parcela, bueno, primero que es una metodología diferente a las que hemos utilizado. Hemos utilizado primero
la metodología estándar de parcelas circulares, luego utilizamos la metodología Dryfloor, que es una parcela de 5.000 metros, media hectárea, y esta metodología que estamos usando ahora integra dos parcelas y mide no tantos parámetros como Dryfloor ni como las que estábamos viendo antes. De hecho, solo son algunos individuos. Sin embargo, tiene varios elementos más. Por ejemplo, podríamos ver las plantas herbáceas que existen. También hay trampas para medir, para registrar datos de fauna, avifauna sobre todo. Entonces sí va a haber una cantidad de datos que van a complementar las investigaciones que ya hicimos y poder obtener ahí un poco más de resultados. En el tema del palo santo, un dato que interesa muchísimo es el volumen de madera de palo santo, que nosotros ya lo tenemos con las metodologías anteriores, podemos compararlas con esta. Otra cosa que me interesa, a mí mucho, es conocer cuáles son las especies de aves que están relacionadas con el palo santo, porque depende mucho a la dispersión de semillas, entre otros aspectos depende mucho de la fauna, y nos serviría muchísimo esta información también para dispersión. Síganos en nuestras redes sociales para conocer más cómo se va desarrollando este programa investigativo.